Bueno, la charla, como bien dijo Claudia, ¿cierto?, trata del proyecto Geoparque, o qué es un geoparque, el geoturismo y el caso particular del proyecto Geoparque Cajón del Maipo. Luego de que haga la presentación, ustedes podrán hacer algunas preguntas, podremos tener algún diálogo para que me comenten de dónde son. Quizás no todos son de la región metropolitana, o incluso son de la región metropolitana, pero no conocen el Cajón del Maipo. Y ahora van a ver qué tan relevante puede tener el Cajón del Maipo para ser merecedor de una declaración internacional como Geoparque Mundial de la UNESCO. Vamos a partir con el sumario de la actividad del día de hoy, de la presentación, donde primero voy a mostrar algunos antecedentes del turismo, qué entendemos por turismo, qué sucede particularmente en el Cajón del Maipo, la definición de geoparque, definición de geoturismo, el modelo de gestión del Geoparque Cajón del Maipo, cuál es el proceso de postulación y dónde estamos nosotros en estos momentos, y la participación, cómo es que participan los profesionales, los académicos, los estudiantes, incluso de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística en este proyecto, y algunas reflexiones finales, ¿ya? Traté de hacer esta presentación lo más visual posible para que a ustedes les parezca mucho más interesante y entiendan la relevancia del trabajo que tiene en planificación y gestión en términos turísticos, ¿ya? En turismo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? La imagen comunica mucho, pero hay mucho trabajo detrás de una imagen. Entonces, lo primero es mostrarles que la actividad turística, no sé si todos lo saben, pero es una actividad que genera ingresos económicos. Puede ser solo económico o puede generar otros beneficios también. Pero es una de las industrias económicas que existe a nivel mundial que tiene un mayor crecimiento. Un crecimiento muy estable en comparación con otras industrias económicas, ¿ya? Las cifras que están viendo ustedes acá son al año 2018 y 2019, ya que nosotros no podemos considerar fecha del 2020 ni el 2021, porque la pandemia ha distorsionado los resultados de los viajes, ¿cierto?, y los ingresos por conceptos de turismo. Pero ustedes pueden ver acá que en promedio, a nivel internacional, el turismo ha crecido con casi un 4%, ¿ya? En comparación con otras industrias, como les digo. El turismo crece de manera sostenida. Y ustedes pueden ver acá la representación a nivel de diferentes regiones de los diferentes continentes, y la única que no tiene un crecimiento es América del Sur, ¿ya? Todas las demás, por ejemplo, el Medio Oriente, Asia, África, el Medio Oriente tiene más de un 7%, África y Asia más de un 4%, y nosotros, lamentablemente, América del Sur, tenemos un decrecimiento. En nuestro continente, los que avanzan a pasos agigantados, como siempre, ustedes lo deben intuir, es América Central y el Caribe. Pero en Asia, por ejemplo, en Europa y en Oceanía, se generan diferentes tipos de actividades turísticas que motivan al desplazamiento de turistas a nivel internacional y nacional, que no solamente son la actividad de sol y playa que uno pudiera imaginar, ¿ya? Entonces se crean nuevos, hay destinos turísticos que vienen desarrollándose hace muchos años atrás, por lo tanto tienen que comenzar a innovar en lo que ofrecen. Y por eso ellos logran revertir este decrecimiento y generar un aumento en la visitación, por ejemplo. A nivel internacional, aquí hay unas cifras súper interesantes, existen viajes en el año 2019 de más de 1.400 millones de turistas a nivel mundial. Pero también necesitamos saber qué pasa en nuestro país. Y si el turismo representa una actividad económica que genere ingresos, por ejemplo, y que mueva la agujita respecto a la actividad económica. Y efectivamente lo hace. El aporte que tiene el turismo al PIB es de un 3,3% de aporte directo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque la actividad turística en nuestro país, si bien se desarrolla hace muchísimos años, no es una disciplina o un área temática tan desarrollada o tan investigada. Es por esto que muchas de las actividades que se realizan en turismo son de manera informal y no directa, lo que significa que no están siendo reflejadas en el aporte real que tiene al Producto Interno Bruto. O, por ejemplo, el empleo. Acá dice
que el turismo representa un 7% del empleo al año 2019. Pero ahí no están siendo consideradas actividades informales o, por ejemplo, actividades como la alimentación, los guías de turismo, algunos operadores turísticos, sino que más bien los viajes en avión y la hotelería, que es lo que principalmente se contabiliza. Pero ustedes, como hacen actividad turística, deben saber que hay mucho más allá de estas actividades que les mencioné, que son complementarias y que son las que brindan el soporte para que uno pueda desarrollar la actividad turística. Ahora, respecto a la participación de las pymes en el turismo a nivel nacional, quiero decirles que dentro de la gran industria del turismo en nuestro país, se caracteriza en Chile en particular, por ser empresas que emprenden, por ser micro, pequeñas y hasta medianas empresas, las que hay en turismo. Siempre están tratando de innovar, buscando nuevas oportunidades, y es por eso que el 95% de toda la industria turística es pyme, ¿ya? Entonces, significa que el turismo brinda una oportunidad para emprender, y así lo ve un gran sector de nuestra sociedad. Y de este porcentaje de empleo, de nuestro 100%, por ejemplo, de empleabilidad, más del 50%, casi el 60%, son mujeres las que se emplean en turismo. Entonces eso también es un antecedente relevante para poder mencionar. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es necesario hacerse una visión respecto a la actividad turística. Una vez se piensa que el turismo es solamente disfrutar, y lo vemos desde el punto de vista de yo pasarlo bien, yo disfrutar y que me entreguen, no sé, los servicios. Pero ¿qué pasa detrás de eso? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a descubrir en esta presentación. Entonces podríamos hacernos ciertas preguntas como, ¿el turismo solo trae consigo desarrollo económico? Depende de cómo lo trabajemos. Si lo trabajamos bien, podría traer otros beneficios, ¿ya? Que los vamos a ir desarrollando. Yo digo que no es solamente desarrollo económico, que no es solamente enriquecimiento para grandes empresas, que también permite un desarrollo a nivel local, ¿ya? De pequeños y empresas chiquititas que quieren emprender. El turismo puede propender a asegurar un desarrollo social y a la protección ambiental. Si lo trabajamos de manera planificada, sí. Si no pensamos solamente en operar y vender, sino que pensamos en cómo podemos darle una vuelta al turismo para que genere beneficios sociales y ambientales, sí lo podemos hacer. Entonces, un gran sí. Ahora, díganme ustedes, ¿qué piensan? Bueno, no me lo van a poder decir ahora, pero piénsenlo, ¿ya? Piensen. Cuando hablamos de turismo, ¿qué se nos viene a la cabeza? Lo primero que se nos viene a la cabeza, y seamos honestos, yo aquí traté de reflejar, probablemente no los voy a representar a todos, pero cuando uno piensa en turismo, piensa en viajes paradisíacos, en grandes hoteles probablemente, y uno después va adecuándolo a su realidad, ¿cierto? Pero nunca pensamos en los que trabajan en la turoperación, ¿cómo se llama? No pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de las comunidades donde existen estos resorts, donde se desarrolla la actividad turística, los destinos turísticos. Nosotros no pensamos en la comunidad muchas veces, pensamos en cómo lo voy a pasar de bien y lo demás no me importa mucho. Entonces, cuando pensamos en turismo, se nos viene a la cabeza cosas como esta, a futuro quizás, pero pensamos en algún momento estar en algún lugar así. Y pensamos en algo, como les dije, paradisíaco. No hay nadie que esto sería para disfrutarlo tranquilamente, escuchar el mar, casi escuchar cómo nadan los pececitos. Y tomarnos la foto, claramente, ¿cierto? Vernos regios en la foto y sin ninguna alga. Y esto es lo que nos venden a nosotros. Una experiencia muy personal, la verdad, sin involucrarnos con comunidades, con nada. Solamente disfrutar de manera personal. Y también lugares fantásticos que hemos visto en películas, ¿cierto? Como la playa, donde sale Leonardo DiCaprio, y lugares fantásticos, ¿cierto? Pero ¿qué nos encontramos en la realidad cuando nosotros nos enfrentamos a un destino que no ha sido bien planificado? Y donde solo pensamos en generar ingresos económicos, y donde no hay nadie que se dedique a una planificación sostenible en el tiempo. ¿Qué pasa con eso? Nos encontramos con que aprovechamos de ofertas quizá más baratas, ¿cierto? Con la masificación de un destino turístico, con
la saturación de un destino donde finalmente la experiencia termina siendo vamos, lleguemos rápido, tomemos la foto y vámonos de acá porque ni siquiera me puedo meter al mar porque estoy al lado de un barco que me puede, no sé, con el motor hacer algo. Y no me puedo tomar la maravillosa foto que vi hace un rato porque aquí los empresarios turísticos locales probablemente solamente están pensando en la parte económica, pero no están pensando en la sostenibilidad ambiental, ni en el valor que tiene mantener las tradiciones, mantener el estilo de vida de los locales. Entonces aquí se ve un poquito borroso, pero tenemos una pequeña broma. En turismo nadie quiere reflejar esto. Yo quiero decirles que no es todo malo, pero vamos a ir viendo algunas cosas que son las que ameritan que existan profesionales de turismo para que trabajen estas líneas. ¿Ya? Es por las cosas positivas, pero también por las negativas que es necesario que se formen profesionales en la planificación y la gestión de los destinos turísticos, de los diferentes territorios y de esta actividad económica para que sea sostenible. Entonces le dicen los turistas al garzón, disculpe, hay por aquí algo que sea discretito y que no haya cambiado a pesar del boom turístico, y él le dice, sí, mi sueldo. Y ahí es porque hay una mala gestión, porque finalmente otros se están enriqueciendo, pero no la gente que trabaja, ni probablemente los locales, ¿cierto? Los locales me refiero a la comunidad local, que muchas veces ve cómo el lugar crece, pero ellos no se ven beneficiados. Acá hay una imagen de una playa, probablemente en Europa, donde también todos tenemos derecho a realizar una actividad turística. Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros recursos, disfrutar de nuestros atractivos turísticos, de los recursos naturales, pero hay que hacerlo de manera sostenible. Estas son imágenes muy conocidas ya respecto a lo que es expectativa y realidad. Puede ser un poquito exagerado quizá, ¿ya? Pero es verdad. Es un poquito quizá exagerando lo que podrían encontrar, pero uno cuando piensa en un destino turístico piensa en disfrutar, pasear, no necesariamente estar solo, ¿cierto? Pero poder contemplar y como sumergirse dentro de esta experiencia turística. Y si permitimos un uso irracional del recurso turístico, del atractivo, la verdad es que no va a ser muy productivo ni siquiera para nosotros. Acá tenemos otro ejemplo y recordemos que estamos haciendo como un pequeño imágenes de impacto para que nos lleve a ver por qué es necesario planificar y por qué un modelo de geoparque podría ser útil. ¿Ya? En este caso tenemos a Venecia. Y eso es lo que nosotros pensamos cuando planificamos un viaje a Venecia, ¿cierto? Pero ¿qué encontramos? Esta es Venecia. Probablemente ahí donde ustedes ven acá hay un pequeño canal que ya no se alcanza a ver. Y acá ustedes pueden ver Venecia, uno de los puentes, saturado de turistas. ¿Y qué pasa con los habitantes del lugar? Muy probablemente ya no existen habitantes, todos se transformaron en empresarios o emprendedores turísticos, que no está mal, ¿cierto? Pero muchas veces la calidad baja cuando aumenta la cantidad de turistas y no se planifica de manera correcta. Acá los montañistas, en las imágenes del Everest, los montañistas tienen una cultura distinta, ¿cierto? Pero no podemos dejar de entender que en destinos, por ejemplo, de montaña, existe un estrés con las comunidades o con los pueblos que atienden a esta gran cantidad, por ejemplo, de visitantes. En el Everest, en los últimos años, lo que al principio era una gran hazaña, hoy en día es una actividad básicamente turística y deportiva, donde va mucha gente porque te entregan todas las condiciones para poder ir. ¿Ya? Hay campamentos donde está todo acondicionado para que facilitarles la llegada o el ascenso a las diferentes cumbres. Y la comunidad se ha transformado completamente en prestar servicios para esta actividad turística y deportiva. ¿Ya? No conocemos muy bien cómo es esa realidad, no hemos hablado con ellos, pero muy probablemente sí cambiaron su forma de vida y queremos ver un poco más a ellos compartiendo también con la comunidad y valorando el aporte que hacen los Sherpas y no solamente la foto en la cumbre quizá. Acá hay un ejemplo muy gráfico de lo que pasa cuando nosotros no somos conscientes del impacto que podemos provocar. Toda actividad, no solo el turismo, toda actividad genera un impacto. Pero nosotros como turistas podemos tender
y como planificadores en turismo, futuros profesionales, algunos si así lo quieren, podemos tender a que esta actividad sea sostenible, a diferencia de otras. Hay otras industrias que son mucho más nocivas que el turismo, pero el turismo quizá lo evidencia un poco más por esto. Por ejemplo, cuando visitan una playa y no se llevan la basura y cosas tan sencillas que permiten que otro encuentre el lugar tan bonito como nosotros lo vimos. Pero también hay otras cosas que afectan a la planificación. O sea, que la falta de planificación, la falta de calidad, la falta de gestión y de un apoyo profesional provocan, que es que surja oferta de baja calidad, por ejemplo, y que también termine destruyendo un destino turístico. Aquí ustedes pueden ver donde una mala promoción, malas fotos, a lo mejor el lugar no es feo, a lo mejor el entorno es bonito, la casa es antigua y tiene un valor, pero sin una asesoría, por ejemplo, de un profesional de turismo, lo que ellos muestran no llama la atención. Y finalmente, ¿eso qué hace? Que la gente no se motive a ir a algún lugar. Entonces, la planificación turística va mucho más allá del uso del territorio, sino que es un trabajo directo de asesoría con los empresarios, incluso para tomar fotos y promocionar sus propios alojamientos y los propios servicios que ellos están prestando. Pero ahora nos vamos a concentrar, después de este impacto que espero haber generado en ustedes respecto a la actividad turística, vamos a pasar a la realidad que existe en el Cajón del Maipo. ¿Ya? Probablemente muchos conocen el Cajón y es necesario saber cuáles son las características que este tiene. ¿Ya? El Cajón del Maipo es como se conoce a la comuna de San José de Maipo. La comuna de San José de Maipo es la comuna más grande de la región metropolitana, una de las comunas más grandes que tenemos, ¿ya? Es un tercio de toda la región metropolitana y es la única comuna que limita al norte, con dos regiones, al norte con la región de Valparaíso, al sur con la región de O'Higgins, y limita con otro país, con Argentina y con las otras comunas de la región metropolitana. Acá hay algunos datos así como interesantes, es 88 veces la comuna de Puente Alto, 217 veces la comuna de Santiago, ¿cierto? Y el 98% de todo su territorio es superficie rural. Tiene solo 20.000 habitantes, pero la cantidad de turistas que recibe en temporada alta y los fines de semana, ni siquiera podría decir que la triplica o la cuatriplica. Entonces, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta de que, ok, sí, algo está pasando, los turistas quieren visitar la comuna, pero si hay una gran cantidad de visitantes en un momento en particular, algo malo podría pasar. Pero tiene cosas excelentes la comuna de San José de Maipo, o más bien conocida como Cajón del Maipo. Tiene muchos atributos cercanos a nosotros y que pueden ser muy interesantes para turistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, ustedes saben que nuestro país es reconocido a nivel internacional como un destino de aventura, reconocido hace 5 años como el destino por excelencia de aventura en todo el mundo, por votación popular. A todo esto, la foto que tengo atrás es del Cajón del Maipo, por si acaso, ya, porque aquí me acordé al ver la cabalgata. Entonces, dentro de la región metropolitana, este es el destino por excelencia de turismo de naturaleza y aventura, ¿ya? El Cajón del Maipo. En Chile, a lo mejor el Cajón del Maipo no es el principal destino de naturaleza y aventura, pero sí es muy relevante para la región metropolitana, porque es donde llega la mayor cantidad de turistas que después se distribuyen a lo largo del país. Tiene 22 atractivos turísticos declarados por Senatur, pero tiene más de 20 otros atractivos que son potenciales y que no han sido desarrollados. Tiene una oferta de servicios turísticos muy interesante y que ha sido desarrollada de manera espontánea, ¿ya? 14 tipos de actividades de turismo aventura se desarrollan en el Cajón del Maipo, como por ejemplo, ahí ustedes lo pueden ver, el rafting, kayak, trekking, cabalgatas, canopy, entre otras, montañismo. Tiene 59 empresas de turismo aventura registradas, que eso es muy importante, a nosotros como profesionales de turismo nos tiene que interesar de que la oferta esté registrada. Tiene guías de turismo, que es un sector muy importante, la cara visible del turismo, ¿ya? Con los que nosotros como planificadores tenemos que trabajar porque ellos son los que tienen el contacto directo con el turista. En otros países hay carrera de guía de turismo y
para poder participar en cualquier, o trabajar en cualquier área silvestre protegida, o que un municipio te valide, tienen que tener cursos, certificaciones, a las cuales deben asistir anualmente. Todos los años deben perfeccionarse. En nuestro país recién vamos avanzando en eso. Pero en el Cajón del Maipo, en esta época de pandemia, hicieron un gran salto. Se constituyó incluso una asociación de guías locales, que es muy importante que puedan tener. También tiene una oferta gastronómica muy grande, pero acá registrado de 42 restaurantes, y eso es un número importante, que estén registrados en Cernatur, ya con una oferta local de comida, como podríamos decir, una comida más juvenil y familiar, ¿ya? No tienen una gran especialización en una comida muy diferenciada, pero la comida que sirven es como para compartir, invita a compartir. Y tiene 81 alojamientos turísticos registrados, ¿ya? Y estos alojamientos, si ustedes hacen una pequeña búsqueda en Booking, Despegar, se van a dar cuenta de que no son baratos. Y es porque, por el entorno y porque el tipo de alojamiento turístico, como se ve ahí, tiene mucho más que ver con la naturaleza y tienen un componente más de inmersión dentro de un espacio natural, ¿ya? En promedio, cobran un porcentaje mayor que otros alojamientos de la región metropolitana, eso hay que decirlo. Pero tiene otros atributos la comuna de San José de Maipo, que es la cercanía con la capital. ¿Ya? Aquí hay un flujo de potenciales turistas que puede recibir y que ahora en pandemia, que salimos de la pandemia y estamos en otras fases que lo permiten, lo están recibiendo. ¿Ya? Cuando descubrieron que el Cajón del Maipo tenía esta oferta y que cada vez se va desarrollando más, cada vez van llegando más turistas a la comuna. Y además, porque está el principal aeropuerto internacional. Y para que ustedes sepan, ahí llega la mayoría de los turistas que vienen de larga distancia. Y luego se distribuyen a lo largo del país. Y la idea es que esos turistas, que probablemente son los que tienen mayor ingreso y que hacen más gasto, lo dejen también en la región metropolitana. Y aquí viene lo interesante, ¿cierto? ¿Por qué pensamos en geoparque o un modelo de gestión, ¿cierto?, asociado a la geología? Bueno, porque es evidente. Para los que han ido al Cajón del Maipo, apenas llegan, entienden que cambia la configuración geográfica del lugar. Es un pueblo que está en un valle donde yo miro, veo montañas, veo cordilleras, veo cómo estas se pudieron haber formado o cómo el glaciar hizo de las suyas al momento de avanzar o derretirse. Y tenemos en la comuna de San José de Maipo 3 volcanes activos, más de 600 glaciares. El 80% de la reserva de agua de la región metropolitana está en el embalse El Yeso, ¿ya? 40 geositios, que ya vamos a poder profundizar en eso, fósiles marinos de más de 140 millones de años, y son encontrados no de forma difícil. Si uno va, por ejemplo, aquí a las falditas de la montaña, si tiene buen ojo puede encontrar algunos. Es el territorio más estudiado en términos geológicos. Incluso Charles Darwin en 1835 pasó por acá y está registrado en el diario de Charles Darwin, ¿ya? Ustedes lo pueden comprobar. Además de eso, tiene fuentes de aguas termales oficiales y otras que están aún por poder desarrollar como un atractivo turístico. Los baños Colina, esos son los que aparecen acá, donde ya hay una oferta, el plomo y los baños azules. ¿Ya? Además de eso, tiene el pueblo minero más antiguo de nuestro país, que es el pueblo del Volcán. Y ahí ustedes van a ver este silo. En algún momento ese pueblo tuvo cine, llegaba el tren, tenía una oferta, tenía una especie de clínica y un pequeño poblado que crecía prósperamente, hasta que, bueno, la actividad minera cesó. Esa actividad minera o esa empresa en particular. Además tiene materias primas que permiten que grandes empresas como hidroeléctricas u otras mineras estén ahí. Y ahí, bueno, hay un conflicto muy importante. Ustedes deben haber escuchado en las noticias que la comunidad de San José de Maipo es distinta a otras comunidades, son muy activas en temas de protección ambiental. Y eso los ha afectado mucho. Y eso debe ser considerado al momento de una planificación turística, ya cómo se utilizan sus recursos naturales. Y si se trabajara de manera más planificada la actividad turística, probablemente sería menos atractivo para estas empresas instalarse en ese lugar, porque sería más evidente el impacto turístico y de naturaleza que podrían hacer. Bueno, aquí hay un logo de la NASA porque hay estudios incluso de la NASA en la Laguna Negra, donde han hecho pruebas
para viajes para poder hacer, no sé, expediciones en otros planetas, y ellos hacen algunas pruebas ahí, han hecho en la Laguna Negra. Acá, como les decía, podemos ver algunas de las alturas más importantes que tiene nuestro país, el Cerro Tupungato, el Cerro Marmolejo. Entonces ya nos vamos dando cuenta del patrimonio geológico que tiene, y que las montañas no solamente están ahí para hacer un marco para una foto, hay que ponerlas en valor, incluso como recurso paisajístico, conocerlas. Ya se pueden hacer actividades turísticas, pero a lo mejor no, porque son muy riesgosas para subirlas, pero sí es un recurso paisajístico que nosotros deberíamos conocer. ¿Ya? La Escuela de Geología de la Universidad de Chile tiene una gran participación acá en este territorio para diferentes estudios científicos. 200 millones de años de historia en los Andes, la cordillera más activa y larga del mundo. ¿Ya? Y ahí las cumbres que salen. Pero ¿qué pasa en el Cajón del Maipo? ¿Está todo bien? ¿Son todos atributos? ¿Cierto? ¿Es todo positivo? Bueno, la falta quizá de una planificación del uso de los recursos turísticos actuales y potenciales puede generar algunas cosas que no son tan positivas. Y es por eso que es necesario trabajar sobre eso. Acá ustedes pueden ver que es un caso que ha salido hasta en las noticias últimamente, que es el Mirador de Cóndores, que no es un atractivo turístico oficial. Hay una metodología para la declaración de atractivos turísticos. En estos momentos no vamos a profundizar en eso, pero aquí ustedes pueden ver. Tenemos todo acceso a la montaña, son terrenos estos de bienes nacionales, algunos son terrenos privados, pero la gente finalmente los usa. Pero la gente necesita un poquito quizá de regulación y educación de cómo disfrutar un recurso turístico de manera sostenible, porque podría generar un impacto negativo para las comunidades, para ellos y también para la fauna del lugar. Acá solamente tenemos este cartelito chiquitito, y aquí podemos ver, bueno, sí, están muy juntos, sí, a lo mejor está muy cerca de la orilla, es un poco riesgoso, ¿cierto? Pero está poniendo en peligro su propia vida, y la verdad es que no debería ser de esa forma. Pero pasa una situación que es como un caso emblemático que yo quiero que ustedes puedan visualizar respecto a el uso indiscriminado, por ejemplo, de un lugar turístico. En este caso es como potencial, porque no es oficial, ¿cierto? Nadie lo opera, cualquiera puede entrar ahí, pero sí operadores turísticos oficiales llevan a la gente ahí sin medidas de seguridad muchas veces. Entonces acá pasa este caso, que ustedes pueden ver, que hay un cóndor donde, a mi parecer, y es mi versión y mi percepción muy personal, está siendo acosado por turistas, ¿ya? Con las cámaras, esto. Pero hay otra visión de otras personas que lo ven de manera positiva. Cada uno puede verlo, pensarlo de la manera que considere apropiado. Si nos dedicamos a la actividad turística y si queremos desarrollar un turismo más planificado y sostenible, tenemos que pensar en que nuestra visita a ese lugar va a afectar. Entonces, yo les dejo la inquietud. Ustedes saben que hay muchos animales, por ejemplo, que para poder ahuyentar a depredadores o cuando se enfrentan a un peligro se engrifan o abren sus alas o se paran en dos patas para verse más grandes, no para posar muchas veces, sino que es para verse más grandes y para poder ahuyentar quizá al que sienten que lo está atacando. ¿Por qué no se va el cóndor de ahí? ¿Quién sabe? A lo mejor tiene un nido cerca. A lo mejor él ahí, con los desechos que dejan los turistas o los visitantes, se alimenta. Y bueno, no se movió porque es su territorio, somos nosotros los que estamos ahí, que deberíamos habernos quedado en el lugar donde estábamos, sin acercarnos, y las cámaras tienen zoom, o sea, no necesitas acercarte tanto. ¿Y qué pasó? Las noticias. Ya nos acercamos a lo que es Geoparque, ¿ya? Momento, pero es importante que veamos esto, porque es lo que nos lleva al tema de planificación. ¿Cómo lo ven? Algunos medios dicen la historia del cóndor que acepta las fotos en el Cajón del Maipo. ¿Qué hace esto? Motiva que el turista vaya, un turista a lo mejor no tan responsable, que vaya y piense que el cóndor está ahí casi como contratado para él, así como para sacarse fotos con él. Y muy probablemente puede ser la versión que yo digo, es una teoría, pero puede que no sea de esa forma, ¿cierto? Que él esté tratando de ahuyentarlos de alguna forma.
Si ellos no hubieran hecho nada, el cóndor probablemente se habría posado, se habría ido, habría volado y le habrían podido tomar fotos en su hábitat natural, y nosotros ojalá hubiéramos guardado el más silencio posible, no movimientos bruscos, no dejar ningún residuo ahí y habernos retirado. Sí, debe haber sido una experiencia muy bonita, pero en la publicación debería haberse enfocado en darle otra mirada, así como que hay que cuidarlos. Y que si bien el cóndor puede parecer que esté posando, ¿cuáles son las medidas a lo mejor para no interferir en el hábitat del cóndor? Y ahí habríamos estado educando. ¿Qué pasó? La comuna de San José de Maipo, algunos de sus habitantes representados por el municipio dijeron, nosotros no queremos esto, nosotros queremos recibir turistas, nos interesa recibir turistas, pero no nos interesa que hagan esto, porque ponen en peligro a nuestra fauna. Y ellos hicieron una publicación en sus redes sociales muy llamativa, ¿cierto? Diciendo no a este tipo de publicaciones. Y bueno, ustedes lo pueden buscar, ¿cierto? En las redes del municipio del Cajón del Maipo, San José de Maipo, donde ellos ahí hacen una declaración. Serán conscientes los periodistas del estrés que generan los animales y del impacto que puede provocar en la fauna del lugar. Y ellos no quieren esto. Quieren turismo, pero quieren un turismo con planificación. Bueno, y hay otros casos emblemáticos. El embalse El Yeso, también muchos les interesa porque es muy bonito. Imagínense la cordillera con un reflejo del agua, precioso. Y la idea es disfrutarlo como lo están disfrutando ellos. Pero muchas veces vienen operadores turísticos al territorio donde vienen en su vehículo particular, traen su propia comida, sus propios souvenirs, llegan, se instalan, donde se instalan muchas camionetas y es muy riesgoso, muchas veces encima del borde de la montaña o muy a la orilla, y como les digo, traen su propia comida y no dejan, no compran nada no aportan a la economía, porque no están contratando guías locales, porque no están contratando el servicio de transporte local, porque ni siquiera compran un agua y todo lo llevan de afuera. Entonces, es un poco riesgoso. Y acá hay una imagen que no es, ya quiero ser súper clara, no es del embalse, pero no queremos llegar a esto. No queremos llegar a que las personas crean que va a haber a alguien recogiendo su basura, no queremos pensar que un destino turístico o un atractivo turístico se limpia solo. No queremos llegar a eso, ¿ya? Y debemos generar un impacto positivo en los lugares que vamos. Siempre vamos a generar un impacto, entonces necesitamos que sea positivo. Pero lamentablemente a veces no es tan así, ¿ya? Hay un desarrollo turístico, yo les dije, muy bonito, muy importante, tiene muchos recursos y se ha desarrollado de manera con cierta planificación, pero quizá no tanto porque el último Pladetur fue del año 2013, Plan de Desarrollo Turístico. Bueno, la actividad, como les dije, la actividad de extracción de recursos naturales, genera ciertos poblados que generan ruido, impactan también en la fauna, la actividad no regulada de turismo hace que se genere estas visiones acá, posibles incendios, y la comunidad, insisto, quiere recibir turistas, pero quiere que el turista lo respete y cuide el lugar para que lo deje tal cual como lo encontró. Entonces hacen este tipo de campañas de que la basura no vuelve sola, por ejemplo. Pero también hay acciones riesgosas, y que lamentablemente hay que mencionarlas, que 2 turistas, niñas, fallecieron por no considerar medidas de seguridad adecuadas. Entonces el turismo, si no es hecho de forma responsable, bajo ciertas medidas que permitan un disfrute seguro también, degrada el lugar, genera poca valoración, poco reconocimiento, poca educación. El turismo poco planificado es un peligro, la verdad. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos identificar que existe un problema, que es la carencia de herramientas de planificación y articulación y gestión del territorio, que sean pertinentes con las particularidades y singularidades que tiene el Cajón del Maipo. Solo para terminar, aquí una imagen de un fin de semana cualquiera. Sí, la basura la arrojé en un basurero. El basurero estaba lleno y no tuve ni siquiera la delicadeza de llevármela a mi casa, si el basurero ya está colapsado. O sea, por favor, hay cosas tan sencillas como llevarse su propia basura, ¿ya? Y todos queremos disfrutar del Cajón del Maipo, pero en las condiciones necesarias. Y la gente no se tiene que ver afectada, los habitantes no tienen por qué ver esto. Ellos no lo hicieron. Entonces,
Las principales brechas que se identifican son, por ejemplo, un bajo conocimiento del patrimonio turístico y patrimonio geológico, natural, porque si a lo mejor lo conociéramos más, lo valoraríamos más, ¿ya? Baja valoración de este patrimonio a través, por ejemplo, de, no sé, publicaciones, actividades que lo muestren y que hagan generar conciencia al respecto. Lo que involucra necesariamente que existe una baja planificación, que a lo mejor la comunidad quizá no está no es tan participativa o no existe una gobernanza efectiva para poder articular un desarrollo turístico que sea acorde a lo que ellos buscan. Quizá falta un poquito de eso, ¿ya? No es que no exista, pero a lo mejor no está siendo tan eficiente. Hay una baja especialización del capital humano. Entonces, muchas veces las actividades turísticas no son de la manera correcta porque las personas no tienen las capacidades para poder hacerlo, o las mismas personas que trabajan en la comuna no conocen mucho de la actividad turística y cómo contribuir a un desarrollo más sostenible. Existe una oferta turística reducida de intereses especiales. Y aquí hay un caso que pasa en todas partes, no solo en San José de Maipo, ¿cierto? Lo demás también. La verdad es que en nuestro país falta un poquito de todos los temas que vimos anteriormente. El hecho de una oferta reducida significa, por ejemplo, que a alguien le va bien con una actividad que se le ocurrió y que está resultando y todo el mundo quiere ir allá. Lo mismo, cuando fueron al embalse del Yeso fueron algunos y resulta que ahora todos los operadores turísticos quieren ir allá y cumplir con el turista brasileño, llevarlo, sacarse la foto, volver. Y todos hacen lo mismo, cuando hay un sinfín de otras cosas que poder hacer y no saturar ciertos lugares solamente. Y bueno, y el bajo nivel de reconocimiento de la región metropolitana como destino turístico internacional. ¿Ya? Cuando internacionalmente hablamos de turismo en Chile, se nos ocurren los lugares de siempre, ¿cierto? Las Torres del Paine, la Isla de Pascua, San Pedro de Atacama, la Patagonia ahora, y la región metropolitana no destaca en ese sentido, más que por el comercio en algún momento, ¿cierto? Y la nieve. Pero si no hay nieve, hay muchas otras actividades que poder hacer. Entonces, los destinos turísticos, ¿ya? En este caso, el Cajón del Maipo, que tuvo, ya hay un ciclo de vida de un destino turístico. Los destinos nacen, ¿cierto? Se desarrollan. En este caso, Senatur considera al Cajón del Maipo como un destino turístico consolidado, ¿ya? Que ha crecido bastante y está consolidado. Tiene muchas cosas buenas que ha desarrollado, gracias a la gestión municipal, gracias a la gestión del apoyo de Senatur, a los propios emprendedores y empresarios turísticos locales y a la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando algo está consolidado? Pueden pasar dos cosas, se estanca, pero también puede declinar, tener un declive importante o un rejuvenecimiento. Siempre hay un declive, porque si no innovas, si no haces algo para motivar a que el turista siga yendo, pasa como algunos destinos turísticos que mueren, y uno no sabe por qué. Bueno, ahí estamos nosotros como profesionales de turismo para ver cómo podemos contribuir a que eso se rejuvenezca. ¿Ya? Entonces, ¿se puede desarrollar un turismo sostenible basado en el patrimonio geológico, con su vínculo en otros patrimonios en el Cajón del Maipo? Sí se puede. Sí se puede rejuvenecer. ¿A través de qué? Del uso de un modelo de gestión sostenible, que ha sido bastante exitoso a nivel internacional, que son el modelo de trabajo de geoparques mundiales de la UNESCO. Y bueno, nace la oportunidad entonces de trabajar el proyecto Geoparque Cajón del Maipo. Imposible contarles lo que es un proyecto si no se explica el contexto en el cual está involucrado y por el cual nacen las iniciativas. Si una iniciativa nace sin un contexto, si una iniciativa nace desde afuera y no desde adentro, no desde la comunidad, está destinada a fracasar. Y en este caso nació desde la comunidad. Para eso necesitamos saber qué es un geoparque. Vamos a hablar de que el modelo geoparque es excelente. Bueno, sepamos qué es lo que es. El geoparque son una declaración de la UNESCO que ha tenido mucho éxito en las últimas décadas, ¿ya? Mucho, mucho éxito, más que otras declaraciones incluso, y ya vamos a ver por qué. Los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas y unificadas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no es que haya una en una comuna y separada territorialmente otra sección que se... No, tienen que ser únicas, pero pueden ser comunas, dos comunas que estén juntas, ¿cierto? Y que puedan ser 2, 3, hasta 4, no sé, un territorio muy, muy grande. ¿Ya? Podría ser. En este caso, es toda...
para el Cajón del Maipo es toda la comuna de San José de Maipo, única y unificado, con sitios y paisajes de importancia geológica internacional. Y ustedes ya pudieron ver la relevancia del patrimonio geológico que tiene el Cajón del Maipo, los cuales deben ser gestionados o se gestionan de forma holística, considerando la protección, educación y desarrollo sostenible. Y esto es lo que diferencia este modelo de gestión geoparque de otros modelos de la UNESCO, de otras declaraciones o figuras que tiene la UNESCO, donde solamente es la protección o solamente es la educación, y en este caso es la protección, la educación, pero agregando el desarrollo sostenible. ¿A través de qué? Del geoturismo, por ejemplo, de la actividad turística asociada a la geología y su patrimonio. ¿Ya? El patrimonio geológico debe estar en conexión con los otros aspectos patrimoniales y culturales de la zona, ¿ya? Para aumentar la conciencia, la comprensión de los problemas que enfrenta la sociedad en ese territorio. Y debe tener un aprovechamiento sostenible de esos recursos y la mitigación de efectos sobre el cambio climático, por ejemplo. Y en este caso estamos hablando de un territorio de montaña donde es evidente el cambio climático, ¿cierto? La falta, por ejemplo, de pasto, de alimento para los animales que ha llevado a los arrieros a querer transformar su actividad económica productiva ganadera en otra, sostenible, que podría ser el turismo, ¿cierto? Mediante la sensibilización de la importancia del patrimonio, que tiene el patrimonio geológico, le da a la población un sentimiento de orgullo, ¿ya? De pertenencia de ese territorio. Hay que aclarar, eso sí, que no es un geoparque. Un geoparque no es un parque nacional, como por ejemplo lo declara la CONAF, ¿ya? Que es para la protección, ¿cierto? Y la conservación de la flora y la fauna. No es un parque geológico, no solamente trabaja temas geológicos, no solamente debe mostrar la geología, no es solo eso, ¿ya? No es un plan regulador, y un plan regulador es una figura que, para explicarlo en simple, que dice, por ejemplo, secciona en el territorio, este territorio es para la producción agrícola, este terreno es para poner casas, este terreno es para la producción de industrias, y este es para agrícola, por ejemplo. ¿Ya? No es eso. Tampoco es una solución a todos los problemas. Hay gente que dice, bueno, y con el geoparque no vamos a tener más mineras, ni la hidroeléctrica, ni los turistas se van a portar mal. No necesariamente, ¿ya? Hay que ver cómo se trabaja eso, pero sí genera muchos beneficios. Y tiene muchas cosas positivas que sí es, como por ejemplo que entrega un uso racional, sostenible y gestionado de los recursos turísticos nacionales y culturales, y los pone en valor a través de esta metodología de trabajo, de este modelo de gestión. ¿Ya? La comunidad está obligada a ser parte activa de cómo va a gestionar estos recursos, porque debe haber un plan, ¿ya? Para poder gestionarlo. Este plan, debe existir esta planificación y gestión territorial sostenible, que debe ser declarada no verbalmente, sino que en un documento que diga cómo lo vamos a hacer. La comunidad debe ser beneficiada con la gestión correcta del geoparque. O sea, si nosotros tenemos un plan, pero la comunidad no se ve beneficiada de manera integral, entonces no estamos cumpliendo el objetivo de lo que es un geoparque, ¿ya? Debe generar beneficios para la comunidad, palpables, donde ellos sean parte de esto. Genera conocimiento, educación y sensibiliza, ¿ya? Porque al conocer nuestros recursos y cómo podemos trabajarlos y involucrarnos en el proceso de planificación, claramente tenemos más valor en eso. Aumenta el sentimiento de pertenencia, como lo vimos antes, permite un desarrollo económico local sostenible, genera emprendimiento, ¿cierto? La gente se siente motivada a que los servicios turísticos o los servicios se brinden ahí mismo y no venga gente de afuera a ofrecerlos. Otros claramente pueden tener especialización y poder hacerlos, pero ¿por qué la comunidad no puede desarrollar esas habilidades para poder hacerlo? Motiva la innovación y el emprendimiento local y visibilizarían y generarían un reconocimiento internacional en la UNESCO si se logra la declaración, ¿ya? Porque hay un proceso para poder lograr esta declaración. Los temas que considera un geoparque, y por eso lo hace tan atractivo también, tan sostenible, es porque tiene que trabajar los recursos naturales de manera sostenible. Sí o sí, dentro de su planificación debe considerarlos.
También los riesgos geológicos que pueden existir, ¿ya? El cambio climático, o sea, cómo el cambio climático está afectando la actividad, por ejemplo, la economía del lugar, y cómo a través de una planificación basada en los recursos geológicos y su vínculo con los otros patrimonios, podemos generar un cambio en eso, ¿ya? Y mitigar los efectos del cambio climático. Educar a través del geoparque, generar ciencia, que los niños y otros puedan participar en procesos de formación y desarrollar ciencia, fomentar la cultura del lugar, rescate patrimonial, asegurar la participación de las mujeres, por ejemplo, en los emprendimientos y en todos los procesos que tenga el geoparque. Debe asegurar un desarrollo sostenible, o sea, que sea económicamente rentable, que genere, no genere un desmedro, sino que protección ambiental, ¿cierto? Y un desarrollo social también, que se vea beneficiada la comunidad. Si hay comunidades indígenas, debe generar este conocimiento indígena y apoyar a estas comunidades, que sean parte del geoparque. Y también, cuando se detecta que hay ciertos riesgos de degradación de algunos recursos, hay que hacer una geoconservación. Entonces, ¿cuál es el proceso para obtener una declaración de geoparque? Es un proceso largo. Primero hay que levantar mucha información, demostrar que se está haciendo algo, demostrar que existe en teoría un geoparque, que la comunidad participa, que hay actividad y todo. Eso lleva a que se envíe desde el país, desde la agencia que lo opera en nuestro país, una carta de interés de postular a la UNESCO, ¿ya? Donde dice, sí, nosotros cumplimos con ciertas condiciones y tenemos recursos geológicos, estamos haciendo actividades, tendremos un plan, involucramos a la comunidad y esto nace desde la comunidad. Entonces, para eso se manda la carta de interés y luego se elabora un expediente con toda la información documentada de lo que hace ese territorio para trabajar estos 10 puntos que les mencioné. ¿Ya? Debe haber documentos y registros que aseguren que ya se están trabajando estos 10 puntos. Y se hace un plan de gestión para poder seguir trabajándolos, pero de manera ordenada. ¿Ya? Seguir trabajándolos, postular a fondos para involucrar a la comunidad y para tener un desarrollo más estable y sostenible en el tiempo. Un plan a 4 años. Eso se manda a la UNESCO y al año siguiente viene una comisión, una misión de evaluación o una comisión evaluadora y que delibera, ¿ya? Esos son ya 2 años más o menos de trabajo y luego hay una declaración. Por lo general los territorios que postulan, presentan su carta de interés es porque ya han hecho algo y están un poco seguros de que podrían obtenerla. Y se les entrega una declaración y un reconocimiento de Geoparque Mundial de la UNESCO para 4 años, que tiene que tener este plan de gestión, ¿ya? O master plan, que debe desarrollarse en 4 años. Si a los 4 años vemos que no hay avance, no se ha ejecutado el plan, eso significa que puede retirarse la declaración. A diferencia de otras declaraciones de la UNESCO, que no se retiran. En este caso sí. Si no se hace el plan de gestión que se dice, si no se asegura que se están utilizando los recursos de manera sostenible y no está generando beneficio para la comunidad, sí se podría retirar la declaración de Geoparque Mundial de la UNESCO. Cuando hablamos de geoturismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a en el año 2011, en Arauca, un geoparque en Portugal, se realizó la primera definición o la más aceptada de geoturismo. ¿Ya? Y dice que el geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad del territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus residentes. Eso es geoturismo, pero el geoturismo no es lo mismo que turismo geológico. El geoturismo es más integral, ¿ya? Es más amplio, involucra todo. ¿Cómo se vincula todo en un territorio? ¿Ya? Y el geoturismo es un turismo basado en la geología, ¿ya? Pero el turismo geológico es el solo basado en la geología. El geoturismo es todo. Pensemos que en geo la tierra, ¿ya?
cómo la Tierra, cómo estas representaciones geológicas han afectado la vida y la evolución de un lugar, un pueblo, ¿ya? Y esto sí lo afecta, entonces por eso es mucho más allá que solamente la geología. El geoturismo debería, bueno, el turismo geológico se basa, ¿cierto?, en el pasado que tiene nuestra tierra, ¿cierto?, y cómo esto lo podemos demostrar. Pero esto, para que sea geoturismo, debe tener involucrado otros aspectos como la tecnología, poder transmitirlo, vincularlo con otro patrimonio, utilizar los recursos que tenemos hoy en día a favor de la difusión y de la generación de conciencia respecto y a la educación respecto a la actividad turística. Y la comunidad debe estar súper involucrada en esto. La comunidad no debe ser espectadora, debe estar completamente involucrada en este proceso. Acá hay algunos ejemplos de otros geoparques mundiales de la UNESCO, ¿ya? Donde nosotros podemos ver como turistas, ¿cierto?, cómo nos muestran el geoparque. Y claro, acá hay, ustedes pueden ver algo como algo más tecnológico, donde se proyecta ahí unas imágenes y unas luces que hacen ver los relieves y te explica. Es para algo más educativo, ¿cierto? Pero son simplemente imágenes, un programa, no es algo tan que nosotros no podamos hacer. También hay souvenirs donde se muestra acá productos locales, ¿cierto? Y genera como ganas de poder conocer un poquito más y llevarte un pedacito del lugar, pero sin sacar una piedra, sin llevarte una flor, sin generar un desmedro, sino que beneficiando la producción local a través de ciertos souvenirs. Acá hay salas, ¿cierto?, de exposiciones temporales de los geoparques. Esta persona que está acá es Camilo Vergara, él es el actual director científico del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, cajonino de toda la vida, su familia nacida y criada allá, y él, en conjunto con otros que vamos a ver en unas fotos más adelante, son los que impulsaron el proyecto Geoparque Cajón del Maipo con el apoyo del municipio también, y de otros, como la UTEM. ¿Ya? Entonces el proyecto sí nace desde la comunidad, porque un equipo, un grupo de profesionales jóvenes, incluso en formación, se lanzaron con esta iniciativa. Bueno, otros ejemplos internacionales de cómo se vincula, ¿cierto? Yo le digo, tiene que estar vinculado, favorecer la comunidad, involucrar otras cosas para que sea geoturismo. Bueno, acá hay equipamiento o infraestructura que permite disfrutar y conocer un poquito más con esta leyenda, ¿cierto? Disfrutar y conocer un poquito más de esta vista. Nosotros, imagínense, esto es un geoparque, una vista de un geoparque, y nosotros tenemos... Yo las imágenes que les mostré, que les voy a mostrar, son 500 veces más hermosas. Sin desmerecer este geoparque, este es un mirador hacia estos recursos geológicos. Ya vamos a ver los que tiene el Cajón del Maipo. Y bueno, hay geofood también, o sea, comida basada en la geología, y ahí es donde pueden haber, no sé, porque la geología es de esta forma, permite que se desarrollen este tipo de plantas permiten elaborar cierta comida, ciertos aceites, ciertas especias que condimentan la comida, es geofood. Acá también hay otros que es algo para la ciencia, la educación, ¿cierto? De cómo poder transmitir y dar a conocer lo que tiene un geoparque. Y hay otros proyectos que son mucho más de infraestructura, de alto valor, que son, por ejemplo, el puente colgante caminable más largo del mundo, que está en Portugal en un geoparque, ¿ya? Y que también motiva la visitación. Pero yo insisto, nada que envidiarle si tuviéramos un puente aunque sea más cortito en el Cajón del Maipo. Y bueno, algunas de las acciones que realizan los geoparques, otros geoparques, es, por ejemplo, campañas de protección y de campañas de conciencia ambiental, donde aquí para los niños y para los turistas generan alguna campaña, ya que aquí ustedes pueden ver. Y además involucran a las mujeres en la producción, ¿cierto?, de local, de alimentos, souvenir, utilizando también los productos locales, y acá ustedes pueden ver una feria en Grutas del Palacio, un geoparque acá de Latinoamérica, donde la participación de la comunidad y especialmente de las mujeres es absolutamente relevante. Entonces esto ha hecho que los geoparques sean un modelo muy interesante, muy exitoso a nivel internacional, y en los últimos 10 años, como les dije, hay ya 169
geoparques en 44 países en los 5 continentes, donde claramente Europa ya vio que por aquí va, y Asia también, por aquí va. Bueno, en África íbamos avanzando, en Norteamérica también, pero ellos tienen otra forma de trabajar su patrimonio, ¿ya? Pero acá es la forma que ellos encontraron para ponerlo en valor y para poder también apoyar el desarrollo local. En Latinoamérica y el Caribe tenemos 8, y uno de esos es el primer geoparque que tiene Chile y que se llama Geoparque Cutralcura, ¿ya? Que está en la región de la Araucanía, y ahí son 3 o 4 comunas que trabajan en conjunto, ¿ya? Y se demoraron más de 8 años en lograr la declaración. Acá nosotros llevamos trabajando, bueno, como universidad más de 2 años, pero el equipo que les comenté de jóvenes profesionales más de casi 4 años. Esto puede parecer complejo, pero ustedes tienen que entender de que esto amerita el trabajo de profesionales, multidisciplinarios, ¿ya? Y para eso es importante la labor que podamos hacer nosotros como profesionales de turismo, que somos, en mi caso, ¿cierto?, profesional del área de la planificación, la gestión, de desarrollo de proyectos turísticos. Y bueno, un geoparque, y en este caso, llevándolo al ejemplo del Geoparque Cajón del Maipo, para postular debe tener un geoparque territorio con patrimonio geológico, con patrimonio natural y cultural, con una oferta turística actual y o potencial y una comunidad activa. También tiene otro eje que es una estrategia. Debe tener una estrategia, debe contar con una estrategia que trabaje la ciencia, educación y cultura, el territorio y geoconservación, y que permita esta estrategia líneas de acción para un desarrollo local y geoturismo. Y además debe tener una gobernanza. Todos estos elementos son para que pueda funcionar de manera correcta y ejecutar un plan, ¿ya? Donde en esta gobernanza sí o sí debe participar la comunidad y sociedad civil, instituciones públicas locales, universidades, como la UTEM en este caso, e iniciativas privadas. Y acá, un súper mega resumen, un plan, en este caso el plan que nosotros estamos colaborando para su desarrollo, debe tener 3 ejes principales, que es la educación, abordar temas de educación, de protección y conservación en el caso que sea necesario, y desarrollo sostenible a través del geoturismo. Pero para esto tiene que tener proyectos asociados, actividades y metas que deben ser medidas y cumplidas. Y todo esto asociado o vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas. Geoparque Cajón del Maipo. Es un proyecto que ya ha sido enviada la carta, como les mencioné, y estamos en el proceso de buscar financiamiento para desarrollar este plan, para seguir desarrollando la oferta y poder generar este expediente para poder postularlo a la UNESCO, ¿ya? Pero el trabajo se ha avanzado. Ven que el expediente hay que presentarlo con acciones ya realizadas. Entonces esas acciones se han ido desarrollando. Hace más de 4 años, acá hay un collage de imágenes ahí que ustedes pueden ver, aparte del equipo que está compuesto por Camilo Vergara, que es geólogo y se está especializando en Europa en estos momentos, Marcos Contreras, él también es geólogo, por aquí podemos ver al más alto es Anthony, él es abogado, ambientalista del Cajón del Maipo, son todos del Cajón del Maipo, ambientalista, joven en procesos de titulación como abogado. Y también en algunas otras fotos podemos ver a Cristóbal Stay, que él es geógrafo, aquí otro alto también, geógrafo, que también está contribuyendo desde su línea al desarrollo del proyecto Geoparque Cajón del Maipo. Se han hecho un sinfín de actividades como hormiguitas, de bajo perfil, tratando de involucrar a la comunidad, tratando de levantar el proyecto, involucrar a las autoridades locales y regionales, y se ha logrado de cierta forma. Se ha avanzado, pero no es un trabajo que venga alguien de afuera y te diga, aquí tienes el dinero y desarrollalo. No. Si no se involucra a la comunidad, si no se empapan todos de lo que es un geoparque y finalmente les hace sentido para desarrollarlo, la verdad es que no se podría trabajar. Entonces, el trabajo que hace este equipo es muy importante. Y ellos buscaron a la universidad como especialistas en turismo para que los profesionales de la universidad, que trabajan en temas que ya lo he dicho muchas veces, planificación y gestión sostenible,
en términos turísticos, puedan colaborar para un desarrollo correcto de este proyecto. Y una de las primeras acciones, si encuentran larga la presentación, créanme que la estoy haciendo lo más corta posible porque hay mucho que decir, hay mucho que decir. Ellos lograron hacer el primer inventario de geositios del Cajón del Maipo. ¿Se acuerdan cuando les dije en algún momento que tenía que haber patrimonio geológico y había que demostrarlo? Bueno, aquí hay un material documentado, reconocido por Cernageomin, ¿ya? Y estos geositios, que son 40, también prontamente serán reconocidos e integrados al catastro de atractivos turísticos de Cernatur, ¿ya? Entonces van a ser geositios reconocidos por Cernageomin y además por Cernatur, esperamos, ¿ya? Lo valioso de este trabajo es que permitió saber que en el Cajón del Maipo existe, a diferencia de otros geoparques, 10 áreas temáticas geológicas, todas estas que aparecen acá, 10 áreas temáticas geológicas, a diferencia de otros geoparques que solamente tienen vulcanismo, por ejemplo, o rocas inclusivas, o minas y yacimientos, acá hay 10. Y eso que no se exploró, por ejemplo, en profundidad el Valle del Río Colorado o de Río Olivares, que es el próximo desafío, ¿ya? Donde hay mucho potencial. Hay potencial educativo, hay geositios con riesgo de degradación, con potencial turístico y con relevancia internacional. Y aquí está el modelo de trabajo que tiene un geoparque, y en especial el Cajón del Maipo, donde en el centro está el recurso geológico, ¿ya? El patrimonio geológico, y está cómo se trabaja o cómo se debería trabajar en conjunto todos los otros componentes y elementos, que es la conservación y la ciencia, el patrimonio intangible, por ejemplo, de los arrieros, la cultura y su patrimonio que debe rescatarse, el patrimonio natural que se debe conservar por sobre todo y hacer un uso racional de la actividad turística a través del geoturismo y la geoeducación. Para eso es necesario contar con el apoyo de la comunidad local y un equipo técnico que lo pueda trabajar. Bueno, el comité técnico está compuesto por Fundeso, que este grupo de profesionales jóvenes que les dije que son del Cajón del Maipo se constituyó como fundación, se puede, así que se puede hacer. El municipio de San José de Maipo, el logo antiguo, ahora tienen un logo nuevo ya. El municipio de San José de Maipo, que representa a la comuna en general. La Fundación Meri, que tiene ahí una reserva elemental, y bueno, el programa de competitividad turística que fue convocado por su especialidad en turismo. Pero además, como ustedes pueden ver acá, para proyectos que nosotros les hemos ayudado a formular, se ha logrado el apoyo de asociaciones, de empresarios, por ejemplo, como Asomín, artesanos locales, juntas de vecinos, todos tienen que apoyar el proyecto, la Cámara de Comercio, Asociación de Productores de Miel, y también apoyo regional, como, bueno, y la Cámara de Turismo, claramente, pero apoyo regional o nacional como la Sociedad Geológica de Chile, CONAF, Cernatur, INDAP, la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turístico, y acá ustedes pueden ver, ya empezamos con las imágenes del trabajo que ellos han realizado y con nuestra colaboración también. Acá ustedes pueden ver una de las actividades que realizamos, que apoyamos al equipo, donde se invitó al Geoparque Cutralcura, a los guías de allá, porque los geoparques, aunque hay 10 geoparques en Chile, no compiten entre sí, trabajan de forma colaborativa, ¿ya? Como debería ser el turismo, se apoyan y se potencian entre sí. Y acá pueden ver ustedes algunas imágenes. Estamos en el tiempo. Sí, ha estado súper interesante la charla, inclusive hasta yo me acordaba muchas cosas, pero quería saber si ya le podíamos dar como un poquito el cierre para ver si hay chicos y chicas que quieran realizarle preguntas a usted Por de lo que acaba supuesto, de exponer. dame un minuto para pasar rápidamente las láminas que son las más hermosas, y mientras hacen las preguntas yo puedo ir mostrando esas imágenes también. Es importante mencionar que se ha hecho difusión también y educación con un curso donde pudieron participar 200 personas, postularon más de 600 y se hizo un curso del patrimonio geológico del Cajón del Maipo y geoturismo. ¿En dónde estamos ahora? En esto, aquí que les dije, en el expediente, ¿ya? Para poder desarrollarlo. Y bueno, estas son las imágenes, ¿ya? Que podemos ir dejando sus preguntas, si quieren van abriendo el micrófono, mientras yo voy mostrando estas imágenes donde se muestra el patrimonio que tiene el Cajón del Maipo.
Acá, por ejemplo, está la comisión de la UNESCO que vino por otro motivo y los chiquillos lograron que vinieran para mostrarles el cajón y quedaron asombrados. Si hay alguna pregunta, háganla. Mientras yo muestro este patrimonio y si tienen algunas preguntas de geología, déjenmelas, que yo se las hago al director científico del proyecto y luego se las puedo hacer llegar como respuesta. Y aquí ustedes pueden ir viendo lo maravilloso de lo que tenemos que trabajar de manera conjunta, con la participación de todos. Este es patrimonio geológico, ¿ya? Donde está en terreno público, privado, y hay que ver cómo trabajamos con ellos. Coméntame tú, Claudia, si hay alguna pregunta. Si no, es porque fui muy clara. No, mire, por ahora las preguntas que han habido, bueno, más que nada han sido comentarios con respecto a la introducción que usted dio al ¿Ya? principio, que era con respecto a esto de la conciencia turística que se debe tener en los lugares, que no es solo viajar por viajar. Hay, por ejemplo, una chica que pregunta si el turismo era atraer gente que consuma productos de una zona atractiva como vinculación con la arquitectura, el paisaje y el marketing. Eso pregunta. O sea, depende de lo que quiera la comunidad, pero claro, si el fuerte, ¿cierto?, de ese destino o la temática del destino es su arquitectura, lo más probable es que se involucre a la comunidad para que de alguna forma sea beneficiada con lo que se gaste en el lugar, ya sea generando souvenir asociado a la arquitectura o mostrando con guías que muestren la historia arquitectónica del lugar, cómo se desarrolló, ciertos puntos a lo mejor, no sé, más escondidos, donde podamos generar una experiencia en un lugar. Y sí, o sea, la verdad es que hay que generar, el turismo genera beneficios económicos, tenemos que tender a que esos beneficios económicos beneficien a la comunidad y que no sean pan para hoy y hambre para mañana, como dicen, no matamos la gallina de los huevos de oro, sino que lo hacemos de manera racional y sostenible para que podamos trabajarlo a largo plazo. Súper, mire, ahora han empezado preguntas ya con respecto al proyecto de Geoparque y por ejemplo tenemos a Osvaldo que dice, ¿a todos los sitios que nos enseña se pueden visitar de forma particular o siempre tiene que ser con un guía del Cajón del Maipo? Muy buena pregunta, Osvaldo. Como profesional de turismo, yo te recomendaría que lo hagas con un guía local, porque probablemente vas a poder tener un poquito más de conocimiento, él te va a entregar otra información que solito no vas a tener, ¿cierto? Vas a aprender, vas a conocerlo y probablemente vas a compartir con esta persona, pero no necesariamente, ¿ya? Y los atractivos turísticos y geositios que tiene el Cajón del Maipo, muchos de ellos están en terreno privado. Entonces es un trabajo que todavía hay que realizar para que se pueda hacer permitir el acceso, pero bajo ciertas condiciones que permitan que ese privado quiera abrir ese lugar, ¿cierto? Y que no genere un retroceso a lo mejor en el estado en que está actualmente, porque como sabes, generamos un impacto. Entonces, si tenemos un plan de gestión y si a lo mejor lo hacemos con un guía que nos asegure de que la persona lo hace por el lugar correcto, no deja residuos y respeta el lugar, es mejor. Pero claramente todos deberíamos tener posibilidad de hacer recorridos, circuitos y tours autoguiados también. Por ejemplo, descargando material digital de la plataforma del Geoparque que existe. Entonces, es posible buscar ese vínculo, pero podemos tener mucha experiencia y deberíamos no poder dejar de aprender más si lo hacemos con un guía, por ejemplo. Súper, mire, Zainet nos pregunta, bueno, viene un poquito de comentario antes, dice, ¿el geoturismo, el turismo y sus ramas funcionan en conjunto? Mi pregunta más que nada va a cómo pueden funcionar en relación a la construcción y la arquitectura dentro de la planificación turística. A ver, claro, el turismo, la planificación turística también tiene que ver mucho con cómo se planifican los espacios, ¿ya? Para que, si es la vocación del territorio dedicarse al turismo, estos planes reguladores locales, por ejemplo, sí consideren el desarrollo de la actividad turística. El patrimonio arquitectónico que tiene un lugar es muy importante y se debe trabajar, y sí, el turismo, las diferentes tipos de turismo no deben ser excluyentes entre sí. O sea, si tú me preguntas si solo se trabaja el geoturismo y no involucra a otros tipos de turismo, eso para nada.
¿ya? Porque yo probablemente cuando voy a vivir una experiencia de turismo aventura, además quiero aprender del lugar donde estoy, de la geología del lugar, además quiero aprender un poco de la actividad rural que se realiza ahí, turismo rural, además quiero saber cómo se produjo, por ejemplo, las manzanas, la verdura que estaba servida en que estaba tan rica, aliñada, y porque hay un aceite de oliva que a lo mejor se produce en el lugar y quiero saber cómo se hizo, y bueno, agroturismo, y voy vinculando las actividades turísticas. Y lo mismo para conocer un poquito más de la historia y del asentamiento poblacional, debo conocer de la arquitectura, y alguien me lo tiene que contar, y eso va a ser, por ejemplo, una experiencia mucho más integral en el destino. Súper, y sería más completa para el visitante. Por supuesto. También tenemos a Edwin, que nos pregunta, dentro de su opinión, cómo nosotros podríamos cuidar así o tener de mejor manera el país o el geositio del cual estamos hablando. Existen algunas figuras que se llaman planes de manejo, planes de uso racional o protocolos de uso de algún lugar. Primero teníamos que tener la posibilidad de un acceso, ¿cierto?, medianamente controlado, por último, para saber, porque si son geositios que están en la montaña, pueden ser riesgosos, entonces debemos saber quién sube, quién baja, ¿cierto?, también para temas de seguridad, pero deberían existir protocolos donde y a lo mejor hasta seguros, si va a ser a través de un operador turístico, ya debería tener un seguro si es que si va a ser un tema de turismo aventura. Super. Pero es responsabilidad también del turista. O sea, yo estoy súper consciente, cada vez me veo más oscurita, estoy súper consciente de que muchas veces los operadores turísticos entregan la información al turista, y el turista es el que hace caso omiso de todas las recomendaciones. Entonces también es responsabilidad nuestra, porque puede haber un plan, pueden haber protocolos, pueden haber restricciones, prohibiciones, pero si no las hago caso, al final yo también tengo que ser parte de la protección o dejar el lugar tal cual como lo encuentro. Me lo digan o no. Yo debería tener como esa capacidad, ¿cierto? Pero se puede, hay como formas y estructuras de poder como regularlo. Pero la idea no es limitar tampoco. Súper, mire, otra pregunta que tenemos. Con el impacto del cambio climático que se ha visto, sobre todo esta temporada, ¿cómo se vería afectado el geoparque? Si es que usted tuviera información con respecto a eso. Por supuesto, o sea, yo les comenté que el geoparque y el geoturismo no es solamente lo geológico, ¿cierto? Ni tampoco algo en particular. Entonces, este vínculo, por ejemplo, de cómo afecta el cambio climático a ciertos recursos naturales como el agua, por ejemplo, el embalse del yeso u otros, es parte de lo que también es posible comunicar y educar a través del turismo. Entonces, sí afecta porque claramente el paisaje cambia. El paisaje cambia mucho. No hay nieve, por ejemplo, es menos verde, a lo mejor hay menos producción, hay menos animales, no sé. Pero cómo yo transformo eso, y a través de la actividad turística, con estos planes como constante en el tiempo, yo voy innovando, voy educando y voy diciendo, ok, vengan a verme, yo además les voy a explicar cómo nos afecta el cambio climático, cómo nosotros podemos a lo mejor transformar una actividad productiva de ganadería en una actividad turística. Y le voy enseñando y comunicando al excursionista, visitante, turista, de cómo me afecta y cómo a lo mejor poder contribuir a eso. Y a través del turismo se puede contribuir porque, insisto, hay mucha actividad productiva asociada a la ganadería y la alimentación, a la actividad agrícola que ya no se está desarrollando en nuestro país por el cambio climático. Y esa cultura agrícola, la idea es que no se pierda, sino que se transmita. Y se puede transmitir también a través de la actividad turística como muestra. ¿Ya? Porque ya no es tan masiva tampoco la agricultura, en muchos lugares. Súper, mire, otra de las preguntas, vamos a cerrar con las últimas 3 preguntas que puedo visualizar para que ya veamos un poco lo del concurso que le habíamos dicho en principio. Y bueno, tenemos una pregunta que es de Vinca, que dice, ¿qué se hace o se puede hacer con respecto a la hidroeléctrica que hay y cuáles serían los impactos que tendría con este geoparque? Bueno, es una muy buena pregunta que claramente es muy difícil de responder porque probablemente los permisos que se dieron
velaban por un beneficio quizás superior de abastecimiento de agua y eso, pero la verdad es que la comunidad no siente que fue tomada en consideración para esto muchas veces, y aunque haya muchos estudios respecto al impacto de la hidroeléctrica que digan que no tiene impacto y que tienen medidas de mitigación, hay otros contraestudios que dicen que sí ha tenido un impacto y que se refleja, por ejemplo, en los caudales de agua, ¿ya? Y en la sequía en ciertas laderas de los cerros. La hidroeléctrica lamentablemente ya está, pero eso no significa que no se pueda poner otro proyecto de este nivel de infraestructura que afecte el territorio, al geoparque en su conjunto. Entonces, lo que hacen estas declaraciones internacionales, y por eso es tan popular en Europa, por ejemplo, y en Asia, es que desincentiva a estas grandes empresas a instalarse. Por ejemplo, a las mineras. ¿Por qué? Porque la gente ya le agrega valor, por ejemplo, no sé, a un cerro, a un valle. Es visitado de forma sostenible, hay recursos, genera empleo a través de la actividad turística. Entonces, las empresas la piensan dos veces antes de generar este impacto que es muy poco popular. Pero si resulta que no se hace nada en ese territorio, probablemente ellos presentan un proyecto y dicen, bueno, pero si aquí no hay nada, no hay ningún atractivo turístico, no hay recursos, nadie tiene una actividad económica, no se desarrolla nada, nadie vive aquí, explotémoslo, hagámoslo. Pero si nosotros tenemos una actividad turística que beneficia a la comunidad de manera palpable, es lo que se espera y es lo que en otros países ocurre. ¿Ya? Esperamos nosotros que sea acá también de esa forma, pero es un trabajo a largo plazo. Tu pregunta es compleja, la verdad, porque si me la preguntas a mí, yo te puedo decir esto, pero a un habitante del Cajón del Maipo probablemente le duele tener que responder esta pregunta, porque son temas sensibles. Súper, no, sí, igual es entendible porque ellos están ahí mismo. Exacto. Otra de las preguntas que tenemos, bueno, es nuevamente Edwin, que él pregunta, ¿qué propósito tienen los geoparques y qué diferencia tiene un geoparque con un parque normal? Depende del parque. Ya el propósito que tiene el geoparque principalmente es generar un desarrollo más integral, donde se involucre, como lo dije en alguna de las láminas, ¿cierto? La conservación, la educación, pero también el desarrollo económico sostenible. También, o sea, son estos tres elementos. Hay otros parques, por ejemplo, los de CONAF, pero va a depender del tipo de parque que tú te refieres, pero otros parques que solo quieren la conservación, ¿ya? Y que muchas veces esos parques no tienen comunidades dentro. El geoparque debe tener una comunidad dentro, ¿ya? Por eso muchas veces son una comuna entera o varias comunas. Y donde esa comunidad, esas personas deben verse beneficiadas con la gestión que se haga de sus recursos. En cambio, un parque, por ejemplo, un parque nacional, trata de conservar de esa forma los recursos naturales que tiene para las generaciones futuras, ¿ya? Pero no tiene comunidad adentro que viva y que deba a lo mejor tener un beneficio positivo de que exista ese parque. ¿Ya? Sino que las comunidades aledañas muchas veces se ven beneficiadas o afectadas porque exista un parque nacional, por ejemplo. ¿Ya? Pero las aledañas. En este caso, debe haber comunidad dentro de su territorio, y además ojalá que existan figuras de conservación como un parque nacional. Por ejemplo, acá en este geoparque está la reserva El Morado, que es administrada por la CONAF. Y ojalá que existan otras protecciones que entregue, en este caso, el país a ciertos lugares para asegurar esa conservación y trabajar ese eje. Recuerda, eje de conservación, educación y desarrollo sostenible. Súper. Y ya, profe, yendo con la última pregunta, aquí Zainet nos dice, durante la pandemia, ¿se ha pensado en reactivar la actividad del turismo o simplemente se ha decidido dejar en pausa o cómo cambiaría el turismo desde antes a de ahora en adelante? Es también una muy buena pregunta porque la verdad es que uno no sabe cómo van a reaccionar las personas y uno ya ve qué pasó.
en el cajón del Maipo ya se vio. Las personas, uno podría pensar, ¿cierto? Se van a cuidar más, no van a querer salir, no van a querer estar cerca de otras, no van a querer ir a un restaurante porque las medidas de higiene, y pasa todo lo contrario. La gente siempre quiere viajar. Nosotros estuvimos muy preocupados, ¿cierto? En el tema turístico de qué va a pasar con el turismo, nos vamos a ir a nada. Claro, no hubo turismo, pero ahora que se abre la posibilidad de salir, todos quieren salir, todos quieren hacer algo. Entonces, con mayor razón, los territorios tienen que prepararse para esta llegada masiva de turistas y que no pase lo del cóndor. Esto que pasó del cóndor que yo les mostré fue en el primer fin de semana de apertura. Primer fin de semana donde pudieron ir. Y pasó eso ya. Entonces, hay que trabajar, pero no es hacer medidas. Ya hice esta medida, la apliqué y resultó, no, es un trabajo a largo plazo, sostenido, de trabajo con la comunidad, de educar al turista. Al minuto que tú le entregas una información al turista se lo olvidó, porque está pensando solo en él. Así que hay que ser como súper constante, educar a la comunidad también para que cada integrante de la comunidad eduque al turista, porque me interesa, ¿cierto?, un desarrollo local, pero además que respeten mi forma de vida, que es lo que yo creo que ellos quieren conservar. El turismo ya vimos que va a continuar, hay mucho interés en hacerlo, cambió, pero no sabemos bien para qué lado cambió, si fue para mejor o para peor. Todavía eso no está completamente dicho, la verdad. Bueno, profe, le quería dar las gracias por esta entretenida y retroalimentadora información con respecto a este proyecto. Y qué bueno que la gente haya querido participar y haga preguntas interesantes porque se dan estos momentos para que uno pueda conversar de manera más fluida con respecto a un tema, ¿ya? Como habíamos de un momento comentado, aparte de dar el hincapié a este proyecto que la profe ya nos desglosó un poquito cómo ha estado avanzando, les habíamos comentado que nosotros teníamos un concurso dentro de este ciclo de charlas. Así que, profe, quería saber si, bueno, aquí igual, aparte de la profe nos está dando las gracias, están todos sus canales de comunicación por si alguno de ustedes se quiere comunicar con ella o le quiere hacer más preguntas porque sintió que este tiempo se hizo muy cortito. Ya saben, se pueden comunicar a las plataformas que la profe acaba de indicar, ¿ya? Así que, profe, quería saber si usted me podía dejar de compartir para yo Por realizar el supuesto. concurso. Cualquier cosa le pueden escribir a cualquier correo UTEM y los podrán contactar conmigo, Macarena Vallejos, o con la carrera de Ingeniería en Gestión Turística. Si quieren saber más de la carrera, pueden escribir aquí a la UTEM, ahí probablemente Claudia va a dejar algún correo de contacto también, porque como ella bien dijo, para mí es corto el tiempo, a lo mejor para ustedes es largo, pero hay mucho, mucho que podemos conversar respecto a turismo y a un desarrollo sostenible de este. Muchas gracias, Claudia, gracias a todos, y voy a dejar de compartir en este momento.